Hola, mi nombre es Cecilia, pertenezco al equipo número 9 de histología y a continuación yo les hablaré del tejido epitelial. Existen 4 tipos de tejidos fundamentales, los cuales son tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Todos estos tipos de tejidos van a ser capaces de formar un organismo, pero en especial y en específico yo les hablaré del tejido epitelial o epitelio. El tejido epitelial va a tener una característica propia, es que el espacio entre sus células va a ser mínimo debido a que están muy unidas una con otra y se unen mediante uniones intercelulares. El tejido epitelial va a revestir y cubrir cavidades y la superficie de la piel en las superficies corporales, y va a formar glándulas. También depende directamente del tejido conjuntivo debido a que el tejido epitelial no está vascularizado. Los epitelios se dividen en base a su forma y en base a su función. Ahorita vamos a hablar de la morfología celular. La morfología celular se divide en 3, las cuales son células planas, cúbicas y cilíndricas. Como podemos observar, esta es una célula plana o también llamosa. Como podemos ver, son mucho más anchas que altas y son muy delgadas. Estas sirven para la difusión de sustancia. Ahora vamos a hablar de las cúbicas. Como podemos observar, tienen el mismo ancho que alto y contendrán microvellosidades. Y estas son las células cilíndricas que, como podemos observar, son muchísimo más altas que anchas y estas van a contener microvellosidades o cilios. Ahora vamos a hablar de la estratificación de los tejidos que también se dividen en 3, los cuales son epitelio simple, pseudoestratificado y estratificado. El epitelio simple va a estar formado por simplemente una sola capa de células, y el pseudoestratificado, como podemos ver, los núcleos están muy alargados y eso hace que se vea que tiene muchas capas, pero no. Y finalmente el epitelio estratificado, que sí va a tener 2 o más capas. Como podemos ver, tiene muchas capas, múltiples capas, y son la presencia de la constante maduración de las células. Pseudo, en este epitelio, pseudo significa como si fuera, entonces podemos traducirlo a que se llama como si fuera estratificado, pero no lo es. Las funciones principales del tejido epitelial van a ser protección, transporte celular, secreción, permeabilidad selectiva o semipermeabilidad, absorción y finalmente van a ser receptoras. Ahora vamos a hablar de la especialización de la superficie, que se divide en dominios o regiones. Aquí en la parte de arriba vamos a tener a la región apical, que como podemos observar va a estar hacia la superficie externa o hacia una luz de una cavidad cerrada. En este lado vamos a tener a la región lateral. En la parte de abajo vamos a tener a la región basal. Esta parte va a ser la lámina basal. Esto va a ser epitelio. Y estas serían la conformación de la especialización de la superficie. Dentro de la región apical vamos a encontrar modificaciones estructurales para hacer distintas funciones, las cuales pueden ser microvellosidades, esterocilios o cilios. Las microvellosidades son invaginaciones de filamentos de actina. Los esterocilios también van a ser microvellosidades pero largas, igual hechos de filamentos de actina, pero estos serán inmóviles. Y finalmente tenemos a los cilios, que están hechos de haces de microtúbulos, y estos van a poder moverse gracias al patrón 9+2. Ahora vamos a hablar de los estratos. Tenemos, hasta arriba tenemos el estrato córneo. Después tenemos al estrato granular. Después tenemos el espinoso. Y finalmente al basal.
Cabe destacar que en la piel vamos a encontrar un estrato más llamado estrato lúcido, solamente en la piel. Ahora les voy a hablar de los puentes intercelulares, que estas uniones van a mantener fijas a las células solo por su cara lateral. Existen tres, las cuales son la unión ocluyente, unión adherente o de anclaje y las uniones comunicativas o de hendidura o nexos. Ahora, primero les voy a hablar de las uniones ocluyentes, que es la zonula adherens. La zonula adherens va a sellar herméticamente las membranas plasmáticas de células adyacentes. Las proteínas más importantes van a ser la ocludina, como podemos ver aquí, que está encerrada en esta parte. También va a ser la claudina, que está aquí, y las proteínas YAM, que son esta parte de acá. También en los filamentos del citoesqueleto van a ser los filamentos de actina. Las características de la zonula adherens es que va a ser permeable, va a servir de señalización de células, además de que va a ser estrecha, no se va a romper y va a estabilizar a la membrana mediante uniones herméticas. Ahora vamos a hablar de la unión de células lateralmente vinculando a los filamentos de actina del citoesqueleto. Esta zonula, llamada ocludens, las principales va a unir a los filamentos de actina mediante el complejo E-caderina y la catenina, gracias a la vinculina y a la actinina. Entonces tenemos que también aquí aparece un calcio, que los iones de calcio sirven para mediar. Ahora vamos a hablar de los desmosomas. La función principal de los desmosomas es va a ser acoplar a los filamentos intermedios del citoesqueleto con la desmocolina y la desmogleína. La placa de adhesión intracelular se va a unir a los filamentos intermedios y unirá a la desmocolina y a la desmogleína. Ahora vamos a hablar de la unión comunicativa o de hendidura o nexos, que esta va a permitir el paso de moléculas directamente a la señalización de una célula a otra. Esta parte que vemos aquí son unos pequeños tubitos, son como tubitos, que se forman gracias a la unión de 6 proteínas o sextante. La proteína va a ser llamada connexina. Ahora vamos a hablar de la unión epitelio con tejido conjuntivo. Estas van a ser dos, van a ser los hemidesmosomas y las adhesiones focales. Los hemidesmosomas, como su nombre lo dice, va a ser la mitad de un desmosoma y su función va a ser fijar los filamentos intermedios con la membrana basal. A comparación de las adhesiones focales, aquí se va a encargar de fijar a los filamentos de actina con la membrana basal. La proteína más importante dentro del hemidesmosoma va a ser la desmoplaquina. Para esta unión se va a requerir una placa de inmersión que se va a unir a la integrina y también va a funcionar una proteína acopladora que va a ser rica en colágena tipo 7. Las adhesiones focales van a ser la percepción y la transmisión de señales desde el medio extracelular al medio intracelular. Esto quiere decir que va a ser de afuera hacia adentro de la célula. Las proteínas más importantes en las adhesiones focales van a ser las fibronectinas, las integrinas y las alfa-actininas. En la región basal vamos a encontrar a la membrana basal, que la membrana basal también se va a encontrar tanto entre el epitelio, va a ser epitelio, membrana y tejido conjuntivo. Pero ahora vamos a hablar que la membrana basal se va a dividir en dos, la cual es la lámina basal reticular o fibroreticular. La lámina basal propiamente se va a dividir también en dos, la cual es la lámina rara y la lámina densa. La lámina densa de la lámina basal va a ser rica en colágena tipo 4 y la lámina fibroreticular en ectantino y protoglucanos. Cabe destacar que todos los epitelios van a descansar sobre una membrana basal y la membrana basal va a ser rica en colágena tipo 4.
Por último, vamos a hablar de las glándulas epiteliales, las cuales se van a dividir en 4, las cuales son glándulas exócrinas, endocrinas, parácrinas y autócrinas. Las glándulas exócrinas van a mantener su relación con la superficie epitelial debido a los conductos de secreción. Pueden ser uni o multicelulares estas glándulas, y los mecanismos de secreción va a ser merocrino y holocrino. Como podemos ver en el apocrino va a estar perdiendo parte de su membrana, y en las holocrinas vamos a ver división celular. Por su parte, las endocrinas van a perder su conexión con la superficie epitelial y van a transportar la secreción a todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, específicamente en los vasos sanguíneos. Y pues también tenemos a las glándulas parácrinas y las autócrinas. Y esto sería todo de mi parte, y a continuación vamos a ver tejido conjuntivo. Bueno, ahora bien hablaremos de lo que es el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo en general se va a poder definir como un tejido que va a dar sostén y protección. Bueno, este tejido tiene la gran variedad de que va a poder dar tejidos especializados. ¿A qué me refiero con esto? Que va a componer o se va a especializar en tejido adiposo, en tejido óseo, en tejido hematopoyético, entre otros. Bueno, este tipo de tejido, de una manera general y enfocándonos en todo, va a constar de una matriz extracelular y células. La matriz extracelular va a constar de dos componentes, una de lo que es las fibras y lo que es la sustancia fundamental. Pero antes de meternos a eso, tenemos que saber cuáles son esas funciones o en qué consiste en general la matriz extracelular. Bueno, esta matriz extracelular no va más allá de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Que va a rodear y a sostener a las células de manera exterior a ellas. Es una compleja e intrincada red estructural. Esto quiere decir que también va a actuar como una barrera bioquímica y va a colaborar con las funciones metabólicas de estas células. Bueno, también va a ayudar mucho al intercambio de nutrientes. Va a influir mucho en la transmisión de información a través de la membrana plasmática de las células. Asimismo, esta matriz extracelular es una muy compleja y muy importante en los tejidos conjuntivos. Bueno, esta matriz extracelular, como ya hablamos, se va a conformar por fibras y sustancia fundamental. Las fibras son lo que es las fibras de colágeno, lo que es las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las fibras de colágeno son las fibras más abundantes que se van a encontrar en el tejido conjuntivo. Es muy importante saber que no solamente existe un tipo de colágeno, no. Esta fibra tiene la característica de que consta desde un tipo, dos tipos, hasta aproximadamente 25 tipos de colágeno, y cada una tiene una función específica. Entonces, adentrándonos un poco más microscópicamente, cada molécula de colágeno, que aquí tenemos, vamos a apoyar con esta fotografía, cada molécula de colágeno, que la molécula va a ser esta parte. Cada molécula va a constar de una cadena alfa, que son estas. ¿Ven esta como hélice? Bueno, esta va a contener lo que son unos aminoácidos. ¿Cuáles van a ser? Van a ser la hidroxipolina, la glicina y la prolina. Entonces, quiero tener ese énfasis en que la molécula de colágeno va a constar de una triple hélice, que es lo que vemos aquí, esto.
Exactamente. Y en cada hélice, en cada cadena alfa va a contener estos aminoácidos. Entonces, estas se van a entrelazar y van a formar la molécula. Esta es muy importante porque se van a empezar a unir entre molécula y molécula dependiendo a distintos sitios hasta formar una fibrilla de colágeno, ¿ok? Entonces, estas se van a empezar a interactuar y esto es lo que le va a dar una estabilidad muy compleja habilidad al tejido. Entonces, esta molécula de colágeno, como les repito, que es muy importante, que es el tipo de fibra más abundante. Ahora bien, vamos con el siguiente tipo de fibra, que son las fibras reticulares. Bueno, las fibras reticulares están compuestas igual por unas fibrillas de colágeno. En específico, como les decía, que las fibras de colágeno tienen distintos tipos. En este caso, las fibras reticulares van a contener el de tipo 3. Bueno, estos tipos de fibras reticulares van a proveer el armazón y sostén para los componentes celulares. Los componentes celulares de diferentes tejidos y órganos. Reciben su nombre gracias a la organización en redes y mallas que se van a poder observar en este caso. Bueno, la prevalencia de fibras reticulares se va a deber a un indicador de madurez en el tejido. Entonces, estas fibras reticulares van a estar se van a poder observar o se van a poder encontrar principalmente en lo que son los vasos sanguíneos, los adipocitos, en los nervios y en las células musculares. Igual, hablando un poco microscópicamente, estas fibras reticulares solamente se van a poder observar con tinciones a base de plata, como va a ser la Grogout-Komori o la Wilder. Entonces, vamos ya con dos tipos, las fibras de colágeno y las fibras reticulares. Ahora bien, vamos con lo que son las fibras elásticas. Bueno, las fibras elásticas van a ser aquellas fibras que, al igual de que las fibras de colágeno, van a estar en un porcentaje abundante en esta matriz celular, no igual que la fibra de colágeno, pero sí tiene un poquito de más prevalencia a comparación de las fibras reticulares. Bueno, estas fibras van a darle al tejido esa característica de que puedan responder al estiramiento y a la distensión. Son conocidas porque son delgadas, ramificadas y largas. Bueno, las fibras de fibras elásticas van a contener una gran interacción entre ellas, misma que le va a permitir que exista un amoldamiento y una deformidad de esta matriz extracelular. Bueno, van a constar principalmente de dos componentes estructurales, que va a ser el núcleo central y una red circulante de microfibrillas de fibrina, perdón. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta que ya hablamos acerca de las tres fibras más importantes que componen la matriz celular: colágeno, reticulares y, en este caso, las elásticas. Ahora bien, vamos con lo que es la sustancia fundamental. La sustancia fundamental va a estar compuesta por proteoglucanos, glucosaminoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. Bueno, para empezar a hablar acerca de esta sustancia fundamental, debemos de saber que también tenemos que hablar de la matriz amorfa. Bueno, la matriz amorfa también se considera como esta sustancia que va a ser como la sustancia, como una gelatina. La gelatina que le va a dar un sostén a las células y a las fibras que componen a esta matriz extracelular. Bueno,
como ya vimos, están compuestas igual por tres componentes, es muy importante. Empezaremos a hablar acerca de glucosaminoglucanos. Estos son un componente abundante en esta sustancia fundamental. Están representados por polisacáridos de cadenas muy largas, pero no ramificadas. Van a estar compuestas por unidades de disacáridos que se van a estar repitiendo constantemente. Bueno, este primer componente va a constar de una carga altamente negativa, lo que va a hacer. ¿A qué se va a deber esta carga negativa? Bueno, a los grupos de sulfato y a los grupos de carboxilo, que se van a encontrar en muchos de los sacáridos que se encuentran ahí, que los disacáridos. Bueno, de ahí, de este dato tan importante, viene a por qué se van a teñir por colorantes basófilos. Entonces, ahí entonces se empieza a contextualizar. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los proteoglucanos. Los proteoglucanos están compuestos por glucosaminoglucanos, que son los de los que acabamos de hablar. Pero estos van a estar unidos a proteínas centrales. Esta unión va a hacer que esto va a dar origen a los proteoglucanos. Entonces, estos también como ya sabemos que es muy lógico, pero se encuentran en esta sustancia fundamental de todos los tejidos conjuntivos. Y también van a destacar en las moléculas unidas a la membrana. Estos se van a descartar, van a ser muy nombrados, por así decirlo, por su diversidad. ¿A qué me refiero con la diversidad? Bueno, que estos van a tener como que subdivisiones, por así decirlo. Van a ser los agrecanos, la decorina, el persicano y el sindecano. Estos, al igual que las subdivisiones, tienen unas funciones especiales, todos. Por eso son muy importantes en la sustancia fundamental. Por ejemplo, un ejemplo nada más el agrecano va a ser el responsable de la hidratación de la matriz extracelular del cartílago. Entonces, cada uno de estos proteoglucanos van a tener una función muy específica. Ahora bien, por último, pero no menos importante, lo que van a ser las glucoproteínas multiadhesivas. Este tipo de componente va a ser un pequeño grupo de proteínas muy importantes que le van a dar la estabilidad y la vinculación entre la superficie celular. Estas proteínas pues obviamente se hallan en esta matriz extracelular. Es muy importante porque van a poseer tipos de unión para la gran variedad de proteínas que se encuentran aquí. Estas glucoproteínas van a estar relacionadas con el movimiento y la migración de las células. Las células que obviamente que van a conformar al tejido conjuntivo. Las células se van a dividir en dos formas, que son en las fijas y en las migrantes, pero estas vamos a hablar de ello más adelante. Bueno, entre estas glucoproteínas van a destacar cierto tipo, que van a ser las fibronectinas, la laminina, la tanasina y lo que es la osteoponina. Bueno, todo este tipo de grupos de proteínas, como su mismo nombre lo está diciendo, de adhesivas, multiadhesivas, van a hacer eso, adherir. Van a tener una importante papel, como ya mencionamos, en este tipo de matriz extracelular, y esto es de lo adherir. Van a tener una importante papel, como ya mencionamos, en este tipo de matriz extracelular, y esto es de lo más fundamental y lo más básico que se tiene que saber. Entonces, último repaso de la matriz extracelular. Se va a conformar por dos componentes, que van a ser las fibras y la sustancia fundamental.
Y Yo soy Arely García, soy integrante del equipo 9 y algunas de las células que se encuentran en el tejido conjuntivo, bueno, son dos, existen dos tipos, son las fijas y las migrantes. Y bueno, en cuanto a las células fijas, en el tejido conjuntivo vamos a tener a los fibroblastos, los fibrocitos, los adipocitos, las células que se llaman mesenquimatosas y los pericitos. En cuanto a los fibroblastos, tienen características, tiene característica de forma alargada. El núcleo es un núcleo con cromatina que consiste en ADN y ARN de tipo ribosomal. Es decir, esta es una célula capaz de sintetizar mucho más proteínas y por ende su nucleolo es visible. Esta es la principal célula de todos los tejidos conjuntivos, es decir, el fibroblasto sintetiza al material amorfo, es decir, los protoglucanos y glucoproteínas para la matriz del tejido. Se encuentran muy desarrollado a nivel de la dermis papilar, en la piel y también frecuentemente pueden encontrarlo en los vasos sanguíneos. El fibroblasto tiene la capacidad de diferenciarse ya sea en un músculo liso, en condroblasto o hasta en adipocitos, de acuerdo y dependiendo en el tejido en que se encuentre. En cuanto al fibrocito, bueno, este tiene una forma ausada, es decir, que tiene, bueno, es un poco más alargada que el fibroblasto, como aquí se puede observar. Y justamente es un fibroblasto escaso en funciones. Se ve que todo el núcleo, prácticamente toda la célula, es alargado y tiene un núcleo de cromatina densa. Que esto quiere decir que al no encontrarse justamente con cromatina laxa, tiene menor capacidad de transcripción de ARN, por ende su síntesis de proteínas es escasa. Justamente por eso es que se le llama que es un fibrocito de escasas funciones. En cuanto a los adipocitos, es una célula que tiene una característica especial donde hay una gota central de lípido, que vendría siendo toda esta, que esta se desplaza al núcleo hacia la periferia y le da una forma de anillo, como aquí se puede observar, le da una forma de anillo y esta gota es una delgada lámina de citoplasma, núcleo, citoplasma y esto vendría siendo la gota de lípido. Y esta célula predomina principalmente en el tejido adiposo por esta gota de lípido, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la hipodermis. En cuanto a los pericitos, estas son células que se encuentran alrededor de los pequeños vasos sanguíneos y se encuentran por dentro de la membrana basal. Las funciones que estos tienen son contráctiles y se cree que son células reguladoras de flujo. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo diferenciar una célula muscular lisa propia de una pared de vasos? Bueno, el pericito se encuentra dentro de la membrana basal, es decir, toma contacto en el endotelio. En cambio, el músculo se encuentra siempre debajo de la membrana basal, o sea, prolongaciones que envuelven al vaso y al núcleo. Y está típicamente ovoide y es de cromatina laxa. En cuanto a las células mesenquimatosas, son células pluripotenciales, es decir, que en potencia se pueden convertir en muchas células. Y bueno, estas van a dar origen a las células del tejido conjuntivo. Tienen una forma estrechada y son muy difíciles de ver al microscopio óptico. En cuanto a las células migrantes, vamos a tener a los macrófagos, las células cebadas y a los linfocitos. En cuanto a las células migrantes, estas son células que el tejido tiene vasos, cumple su función, nada más llegan a cumplir su función y mueren. Llegan al tejido por diversos estímulos, generalmente por procesos inflamatorios y no tienen la posibilidad de volver a través de vasos a la circulación general. Estas células son mastocitos, plasmocitos y macrófagos. De los macrófagos, vamos a decir que son células grandes que tienen una forma irregular y estas se caracterizan por tener un núcleo de forma de riñón. Y su función su función es fagocitar el material extraño que se reconozca y aproximadamente miden de 12 a 30 milímetros.
Bueno, en cuanto a las células cebadas, estas se encuentran en el tejido conjuntivo de la piel y la mucosa. Tienen muchos protoglucanos y glucosamiglucanos. Miden aproximadamente de 20 a 30 milímetros. Tienen un citoplasma granular que, bueno, en sus gránulos van a estar cargados por histamina, leucotrienos, trimboxanos y citocinas. Bueno, y cuando esta célula se activa, ya sea porque reconocen a un antígeno o porque fue estimulado por una hemoglobina de tipo E, sus gránulos se van a empezar a desprender, es decir, esta se va a desgranular. Bueno, en cuanto a los linfocitos, bueno, estas son células de defensa del organismo. El núcleo se caracteriza por ser muy redondo y por no estar en el centro del citoplasma. Bueno, los linfocitos es la diferenciación de linfocitos B que, bueno, estos son capaces de producir los anticuerpos en el cuerpo.